Hola, mi nombre es Antiveros Picazos Carlos Guadalupe y como sabemos durante el siglo XIX México vivió una etapa de mucha inestabilidad política, con constantes cambios de gobierno y conflictos internos. Y a partir de esto surge nuestra pregunta, ¿esta inestabilidad se debía a las luchas de poder entre los grupos políticos o la debilidad del Estado? En primer lugar, tenemos que el Estado era débil porque no existían instituciones sólidas que regularan el poder. Esto se puede ver en que muchos gobiernos llegaban mediante rebeliones y eran posteriormente derrocados de la misma forma. Tenemos el ejemplo del gobierno de Vicente Guerrero, cuando él llegó al poder por medio de una guerra y posteriormente le quitaron la presidencia de la misma manera. Además, en tan solo 26 años hubo 46 presidentes. ¿Eso qué nos dice? Que el poder no se obtenía por medios legales, sino por la fuerza. En segundo lugar, tenemos la pérdida de soberanía que también evidencia esta debilidad, porque México enfrentaba una economía bastante mala, o sea, estaba en crisis, y una constante inestabilidad política. Además, hubo intentos de reconquista por parte de España y diversas intervenciones extranjeras. Esto es importante porque demuestra que el Estado no era fuerte, no podía defender su territorio y mantener el control del país, pero en este caso el gobierno no tenía la capacidad de hacerlo, lo que demuestra la pérdida de soberanía como consecuencia de la debilidad de este. Luego tenemos las luchas entre liberales y conservadores. No fueron la causa principal del problema, sino más bien una consecuencia. Estas divisiones provocaron conflictos constantes, es decir, que se dieron porque no existía una autoridad sólida que pudiera regular las diferencias políticas. También demuestra que la falta de instituciones permitió que los conflictos se resolvieran con violencia y no con leyes, reflejando nuevamente la debilidad que era en este momento México. Asimismo, durante el gobierno de Benito Juárez, se intentó fortalecer al Estado mediante las leyes de reforma y el establecimiento de un Estado laico. Sin embargo, estas medidas provocaron conflictos, porque el gobierno tuvo que desplazarse por el país debido a la guerra y no se pudieron realizar elecciones normales, por lo que el mandato se extendió. Esto refleja que aunque se busca fortalecer el Estado, aún no existía la estabilidad necesaria para aplicar sus propias leyes, lo que evidencia su debilidad. Y finalmente, durante el gobierno de Porfirio Díaz se logró cierta estabilidad y progreso económico, pero a través del autoritarismo, porque Díaz llegó al poder mediante una rebelión, utilizó fraudes electorales y reprimió a obreros y campesinos, que demuestra que la estabilidad no se logró con instituciones fuertes, sino mediante el control y la fuerza, lo que confirma una vez más lo que era la habilidad del Estado. En conclusión, la inestabilidad de México no fue una causa principal por las luchas de poder, sino como un Estado débil que no podía controlar el poder, garantizar el cumplimiento de las leyes ni defender la soberanía del país. Mi nombre es Lobato Villalobos María José y estaré hablando de los liberales contra los conservadores. Por otro lado, la pugna entre liberales y conservadores no fue la causa principal de la inestabilidad en México, sino como una consecuencia de la debilidad del Estado en esa etapa. Esto se refleja en la constante inestabilidad política, los múltiples golpes de Estado y el hecho de que en tan solo 26 años hubo 46 presidentes, lo que demuestra que los gobiernos no lograban mantenerse de forma estable ni de cumplir periodos prolongados. Esto demuestra que el problema no era únicamente la existencia de diferentes grupos políticos, sino que también había instituciones sólidas que regularan el poder ni que garantizaran la continuidad del gobierno. Es decir, el poder no se organizaba dentro de un sistema estable, sino que cambiaba constantemente mediante conflictos y enfrentamientos. Esto es importante porque en lugar de resolverse las diferencias políticas mediante leyes o acuerdos, cada grupo intentaba imponer su propio proyecto a través de la fuerza. Al no existir una autoridad firme que controlara estas disputas, los conflictos entre liberales y conservadores se volvían constantes y terminaban afectando a la estabilidad del país. Por lo tanto, esta pugna no puede entenderse como el origen del problema, sino como una consecuencia de un Estado débil que no tenía la capacidad de regular el poder ni de mantener el orden político. En este sentido, la inestabilidad no surge de las ideas políticas en sí, sino de la falta de una estructura estatal que permitiera organizarlas y evitar que se resolvieran mediante la violencia. Díaz Ríos, Kimberly Guadalupe. Mi argumento sobre las leyes de reforma y el Estado laico.
Para lograr comprender las leyes de reforma y el establecimiento del Estado laico, no se puede dar a entender como un periodo de estabilidad inmediata en México, sino como un intento de lograr reorganizar el país dentro de un contexto donde el Estado estaba en un punto de debilidad. Esto se puede notar porque estas reformas se dieron en un momento donde el país seguía enfrentando constantes conflictos políticos y divisiones internas, lo que llegaba a dificultar que cualquier cambio pudiera aplicarse de manera estable. Eso logró demostrar que el problema no era la existencia de reforma o cambios en sí, sino la falta de un Estado capaz de garantizar que esas reformas se cumplieran en todo el territorio. Esto nos quiere decir que aunque se intentaban establecer nuevas bases de organización, tanto políticas como sociales, el Estado aún no tenía la fuerza suficiente para consolidarlas. Esto es importante porque las leyes de reforma generaron transformaciones profundas, pero al mismo tiempo provocaban conflictos y resistencias, lo que mantenía al país en un estado constante de tensión política, lo que en vez de fortalecer de manera inmediata la estabilidad, estos cambios demostraban que el país aún estaba en un proceso de construcción institucional y que las reglas no siempre podían aplicarse de forma efectiva. Además, este periodo muestra que el Estado todavía no tenía la capacidad de imponer completamente sus decisiones, ya que los conflictos internos seguían afectando la gobernabilidad. Por lo tanto, las leyes de reforma y el Estado laico no representaban una etapa de estabilidad total, sino un intento de transformación dentro de un Estado que aún era débil y no lograba consolidar completamente su autoridad. Mi nombre es Díaz Vázquez Francisco y a continuación daré continuidad al tema. Finalmente, el porfiriato representa una etapa donde se observa claramente la contradicción entre proceso y desigualdad, lo que nuevamente refuerza la idea de la debilidad del Estado mexicano en su forma de organización política. Por un lado, se logró una aparente estabilidad política y desarrollo económico, ya que durante este periodo se impulsaron avances importantes en la modernización del país. Entre ellos se encuentran el crecimiento de la red ferroviaria, que permitió una mejor conexión entre regiones del territorio nacional, facilitando el comercio y el transporte de mercancías. También se dio la llegada de la luz eléctrica en algunas ciudades, lo que representó un cambio significativo en la vida urbana, así como la expansión del telégrafo, que mejoró la comunicación a distancia y permitió una mayor rapidez en la transmisión de información. Además, se implementaron mejoras en distintos servicios y se logró un orden financiero que permitió incluso un superávit en las finanzas del país. Esto refleja que durante esta etapa sí existió un intento de modernizar la economía mexicana. En este sentido, puede decirse que el porfiriato sí generó crecimiento económico y modernización en ciertas áreas del país, lo cual contribuye a la idea de un desarrollo visible, aunque no necesariamente equitativo ni sustentado en instituciones democráticas sólidas. Pero sin embargo, este proceso no se basó en instituciones democráticas fuertes, sino en el control autoritario del poder. Porfirio Díaz llegó al poder mediante el Plan de Tuxtepec, y a partir de ahí consolidó su permanencia mediante estrategias políticas que concentraban el poder en su figura, utilizando la política de pan o palo como forma de control social y político. Asimismo, se mantuvo en el poder mediante reelecciones continuas y mecanismos de control político que limitaban la participación democrática. Esto demuestra que la estabilidad no surgió de un sistema institucional sólido ni de reglas democráticas efectivas, sino del control centralizado en el poder y en una sola figura política. Esto muestra que el orden se mantenía más por la autoridad del gobierno que por instituciones democráticas fuertes. Yo soy Ramírez Gutiérrez, Carol Melisa, y como vimos, esto es importante porque mientras el país mostraba avances económicos y modernización en algunos sectores, al mismo tiempo existía una fuerte desigualdad social que evidenciaba las limitaciones del modelo porfirista. Los obreros, por ejemplo,
trabajaban jornadas extremadamente largas de hasta 14 horas en condiciones laborales súper difíciles y con muy poca protección de sus derechos. Cuando intentaban organizarse o protestar, las huelgas eran reprimidas, como ocurrió con Cananea y Río Blanco, lo que demuestra la falta de libertad laboral y de organización social. Además, los campesinos eran despojados de sus tierras y obligados a trabajar en condiciones de explotación dentro de las haciendas, lo que profundizó la desigualdad social en el campo. Esto generó una estructura social muy desigual, donde la riqueza y los beneficios del crecimiento económico no se distribuían de manera equitativa. Es decir, aunque existían procesos económicos y modernización en ciertas áreas, este proceso no beneficiaba a toda la población al 100%, sino únicamente a grupos específicos, mientras la mayoría vivía en condiciones de explotación, pobreza y falta de derechos. Esto evidencia que el desarrollo del porfiriato no fue inclusivo ni equitativo, sino profundamente desigual. Por lo tanto, el porfiriato no representa una estabilidad basada en instituciones fuertes o en la participación democrática, sino una estabilidad impuesta mediante el control político y la represión social. Esto confirma nuevamente la debilidad estructural del Estado mexicano en esta etapa, ya que la paz y el orden no se lograron mediante leyes o instituciones sólidas, sino a través del uso de la fuerza. Hola, mi nombre es Gómez Bojorquez Alejandra y yo voy a hablar sobre lo que pasó en el siglo XIX. Bueno, pues para empezar, todos los conflictos del siglo XIX, como la pérdida de soberanía después de la independencia, las peleas entre liberales y conservadores, las leyes de reforma, el Estado laico y el porfiriato, pues no deben verse como hechos separados, sino que pues en realidad forman parte de un mismo proceso. Y este proceso es el intento del Estado mexicano por consolidarse después de independizarse. La inestabilidad no apareció pues obviamente de repente, sino que se fue construyendo desde el inicio, porque el Estado era muy débil y sus instituciones pues no tenían la fuerza suficiente para regular el poder ni asegurar una continuidad. Esa debilidad pues explica por qué los conflictos políticos eran tan constantes y por qué muchas reformas no lograban como aplicarse de manera estable, incluso también en periodos que parecían como de orden, como el porfiriato. El control dependía más de quien tenía el poder que de instituciones sólidas. Por eso esos procesos no solo muestran conflictos políticos, sino que también la soberanía en México se fue construyendo de forma incompleta durante el siglo XIX. Desde este punto de vista, la inestabilidad no se debe solamente a diferencias de ideas o luchas por el poder, sino que el Estado no lograba convertir esas tensiones en un sistema pues institucional que fuera estable. Esto ayuda a entender un poco la soberanía pues de hoy en día. Ya no se trata únicamente de independencia política, sino también de la capacidad real del Estado para ejercer la autoridad, mantener un orden y cumplir las decisiones en todo el territorio sin depender de la fuerza. Como un pequeño resumen a todo esto, los conflictos del siglo XIX no son solo parte del pasado, sino también que muestran que la soberanía pues no surge así automáticamente, sino que se va construyendo con el tiempo y dependiendo de qué tan fuertes sean pues las instituciones pues de aquí de los estados.